¿Qué le dijo la roca a la flor? Está bien floreciente. Al igual que los videojuegos y las películas, hay muchas disputas que estallan en Internet sobre los programas de televisión. Así que hoy discutiremos algunos de los más prominentes durante la última década. Bill Nye enseñó a una generación de niños a amar la ciencia con su programa de televisión de los 90, Bill Nye, el chico de la ciencia. Con el tiempo, utilizó el amor nostálgico que los millennials tenían por él para impulsarse a una popularidad más generalizada, creando aún más proyectos para difundir la educación científica. En 2017, regresó con un nuevo programa en Netflix titulado Bill Nye Salva el Mundo. Muchos en sitios como Reddit estaban emocionados de ver el programa con sus hijos que tenían la misma edad que ellos cuando lo veían en los 90. Pero al estrenarse el programa, muchos se volvieron contra el antes amado hombre de la ciencia. Este programa era bastante discreto en general. Eso es, excepto por un episodio que se destacaría del resto por ser particularmente despreciado. El episodio 9 de la primera temporada, titulado El espectro sexual, discutió las comprensiones modernas del sexo, la sexualidad y el género. La franca afirmación de Nye de que todas estas cosas existían en un espectro y que las etiquetas actuales utilizadas por la sociedad eran inexactas molestó a muchas personas. Pero fue su método de expresar esto lo que realmente irritó a estos espectadores en línea. Un corto animado que representaba conos de helado conscientes, con vainilla intentando convertir a los demás sabores para que sean como él, en una alegoría de la terapia de conversión gay, fue lo primero que captó la atención masiva. Las audiencias se opusieron a esto por algunas razones. 1. Sintieron que la presentación de este corto estaba menospreciando a la audiencia. Y 2. Algunos afirman que la conclusión del dibujo animado socavó su propio punto. Mientras que Vanilla fue castigado por intentar hacer que los otros tipos de helado fueran más como él, termina con ellos coaccionándolo a lo que mejor se describe como una orgía de helado gay. Además de esto, incluso las personas que estaban de acuerdo con el punto principal del episodio expresaron frustración con cómo la animación parecía representar los estilos de vida lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer como exclusivamente sexuales y desviados. Pero eso terminó no siendo incluso el momento más destacado del episodio. Al final, Bill Nye trajo a la comediante Rachel Bloom al escenario para interpretar una canción titulada Mi basura sexual. Ninguna descripción podría hacer justicia a esta actuación, a diferencia de la caricatura. Solo puede ser visto para ser creído. Porque mi basura sexual es mucho más que cualquiera. No importa lo que la gente pensara sobre el episodio en general, se acordó unánimemente que esta canción no era muy buena. Aunque este fue el episodio más comentado de Bill Nye Salva el Mundo, el programa aún enfrentó un par de controversias menores. El segundo episodio discutió el tema de las medicinas alternativas. Bill sacó a uno de sus escritores para divagar sobre la apropiación cultural, con muchos preguntándose qué tenía que ver esto con la ciencia. Pero deja de usar papel tapiz asiático para ganar credibilidad en la calle. Veo lo que estás haciendo y es estúpido. Otro clip que generó controversia fue de una discusión de panel sobre formas de combatir el cambio climático. En un momento se planteó el tema del control de la población, lo que provocó el siguiente intercambio. Entonces, ¿deberíamos tener políticas que penalicen a las personas por tener hijos extra en el mundo desarrollado? Creo que al menos deberíamos considerarlo. Bueno, al menos considerarlo es como hacerlo. Esto también se difundió en línea, con los críticos más vocales acusando a Nye de querer que los Estados Unidos adopten una política de un solo hijo como el Partido Comunista Chino. Sin embargo, esta indignación no llegó tan lejos como las otras, ya que muchas más personas que vieron el clip completo argumentaron que la conversación era mucho más matizada y la mayoría de las personas en el panel estaban firmemente en contra de la idea. Aún así, esta colección de momentos ha consolidado a Bill Nye Saves the World como un fracaso a los ojos de muchos de sus antiguos fans fervientes. Pero esto solo sería el primero de muchos enfrentamientos en las guerras de televisión de la World Wide Web. Los Teen Titans se convirtieron en íconos de Detective Comics después de la emblemática serie de cómics de Marv Wolfman y George Pérez en los años 1980. El equipo de superhéroes jóvenes adultos ganó popularidad en la corriente principal con su adaptación de dibujos animados para televisión en 2003.
Durante años, los ejecutivos de Warner Bros. Buscaron llevar esta propiedad intelectual altamente comercializable a la acción en vivo. El desarrollo comenzó desde el año 2014 para un programa destinado a transmitirse en la red Turner Network Television, pero a medida que pasaba el tiempo, el proyecto se trasladó gradualmente al efímero servicio de streaming Detective Comics Universe. El primer tráiler del programa, ahora titulado Titans, se estrenó en la Comic Con de San Diego en el año 2018. Los fanáticos de los cómics y dibujos animados se desconcertaron por el tono oscuro y violento que tomó este programa, una gran desviación de las aventuras brillantes y coloridas por las que se conoce a los Teen Titans. Un momento en particular resaltó para estos espectadores como particularmente atroz. Después de una escena de pelea en la que el personaje Robin derriba brutalmente a un grupo de matones, dice la infame línea: "Mira a ese hombre". La mayoría de las audiencias parecen estar de acuerdo en que este Titan de mayo parecía que estaba intentando demasiado ser vanguardista para separarse de su dibujo animado contemporáneo más amigable para niños en Teen Titans Go, y la línea fue ampliamente ridiculizada en línea. Jeff Jones, uno de los productores ejecutivos del programa, pronto intervino para proporcionar control de daños, ya que el clip rápidamente se convirtió en un meme. El tráiler muestra un poco del tono del programa. El programa no es todo eso, pero te hace preguntarte por qué está diciendo Batman. Se trata de todos estos personajes perdidos luchando entre sí, y todos están luchando con algo. Y Robin claramente está luchando con su pasado con Batman, y aprenderemos mucho más sobre eso y qué es y por qué es como es. Como era de esperar, esto hizo poco para cambiar la percepción del público de lo que vieron, y este no sería el único aspecto de Titans con el que la gente tuvo problemas en la previa a su estreno. Antes del lanzamiento del primer tráiler, se filtró en línea una foto del set que mostraba un primer vistazo a Starfire, miembro de larga data de los Teen Titans. Algunos estaban molestos por el color de piel del personaje. Mientras que Starfire se presenta tradicionalmente como una extraterrestre de piel naranja en otras encarnaciones, la actriz parecía no llevar maquillaje en esta foto. Otros tuvieron problemas con la ropa que llevaba. Algunos decían que la hacían parecer una trabajadora de la calle. Por supuesto, hubo personas que defendieron el programa, acusando a todos los críticos de ser simplemente sexistas y racistas. Argumentaron que Starfire nunca había estado vestida modestamente en ninguna versión de los cómics o dibujo animado infantil, por lo que estaban confundidos de por qué este atuendo relativamente moderado recibía una reacción tan sexual. Aquellos del otro lado respondieron diciendo que la ropa era demasiado ordinaria para un personaje de otro mundo como Starfire. Por su parte, la actriz que interpretó el papel, Anna, se pronunció para intentar calmar la indignación, afirmando que su personaje llevaría un traje mucho más fiel al cómic más adelante en la primera temporada del programa. Pero cuando llegó el estreno y se lanzaron más y más episodios, se hizo cada vez más claro que esto no era cierto. Las colaboraciones continuaron durante varios años, eventualmente migrando a Home Box Office Max antes de ser canceladas en 2023 después de 4 temporadas. A pesar de la indignación inicial antes de la emisión, el programa nunca recibió ni cerca de la misma cantidad de atención una vez que estuvo disponible para el público. Aunque ha recibido críticas favorables tanto de críticos como de audiencias, probablemente nunca superará la reputación de ese primer tráiler. Lilly Singh comenzó haciendo videos de YouTube bajo el nombre de Superwoman en 2010, con su enfoque principal siendo la comedia de sketches. Acumulando millones de vistas y suscriptores en su carrera en línea, era inevitable que alguien en los medios tradicionales lo notara. En 2019, se anunció que se había asociado con National Broadcasting Company para presentar su propio programa de entrevistas nocturno llamado Un poco tarde con Lilly Singh. Esta noticia dejó a la gente más confundida que emocionada. Para empezar, en ese momento, tanto la televisión por transmisión como los programas de entrevistas se consideraban una industria en declive. Que alguien supuestamente exitosa como Lilly saltara del lucrativo mundo del contenido en línea al barco hundiéndose de los medios tradicionales tenía muy poco sentido para la mayoría de los espectadores. Y 2, incluso si tenía sentido que un youtuber hiciera tal transición, la audiencia de Lilly Singh estaba compuesta en gran parte por adolescentes, un grupo demográfico que no es conocido por disfrutar de la televisión nocturna. Incluso antes de que comenzara a transmitirse, este parecía un proyecto que estaba destinado al fracaso.
No ayudó que Superwoman, a pesar de su enorme base de suscriptores, no fuera la figura más popular en el panorama en línea incluso antes de este anuncio. Por ejemplo, en diciembre de 2018 Forbes publicó una lista de los youtubers mejor pagados ese año. Al ver este artículo, Lily tuvo una crítica muy específica sobre él. Hace 2 años la proporción de hombres y mujeres era casi igual. El año pasado solo estaba yo. Este año no hay ninguna mujer. Algo que predije en mi Instagram el año pasado. Me preocupa que el espacio digital repita los errores de las industrias antiguas. Espero estar equivocada. Este tweet provocó una gran reacción en contra del entretenedor en línea. Los críticos argumentaron que las ganancias de los youtubers eran incomparables a cualquier otra industria. Como cada creador era independiente, el éxito o fracaso dependía totalmente de las audiencias. Además de eso, dado que Lily ya era muy rica en este punto, la gente la acusó de ser simplemente mezquina porque su nombre no estaba en la lista aparentemente arbitraria. Singh más tarde retractó un poco su declaración, diciendo que no estaba molesta porque Forbes no la mencionó específicamente, sino que simplemente estaba tratando de defender el papel de las mujeres en YouTube. Independientemente, esta actitud ciertamente no hizo que muchos usuarios de Internet apoyaran el éxito de su programa de entrevistas. Y cuando el programa finalmente se emitió, el público no fue amable con él. Mientras los críticos profesionales lo elogiaron, el público en redes sociales lo criticó duramente por diversas razones. Un punto de conversación bastante recurrente fue el aparente exceso de entusiasmo del público, ya que se reían histéricamente de cada broma que se contaba. Es tan distractor porque casi no hay nada auténtico en estas reacciones. A veces ni siquiera se ríen de las bromas, sino de las preparaciones para estas. No sé ustedes, pero yo estoy congelada. ¿De qué te ríes? Aún no dice lo gracioso. Según algunas personas que estuvieron presentes durante las grabaciones, esto fue intencional, ya que Singh y su equipo saldrían antes del show para instruir al público a reír lo más fuerte posible. Así que antes de que el calentamiento comience su discurso, una voz se escucha en el cielo y nos dicen que la miremos mientras ella está parada en la 10 del monólogo y reímos y aplaudimos y hacemos todo eso mientras lo graban. Ok, chicos, así que vamos a barrer la cámara de nuevo. Ok, una vez más fuerte. Bueno, ahora vamos a hacer que ella vaya allá. Mirarán el escritorio de Lily, reirán y aplaudirán, ¿de acuerdo? Pero, de lejos, la crítica más repetida a Little Late fue su supuesta excesiva dependencia de chistes relacionados con su raza, género y orientación sexual. Pero ahora, gracias a mí, tus hijos crecerán para ser presentadoras de programas de entrevistas bisexuales y mujeres de color. De nada, tía G. Sí, además de intentar hacer reír a la gente, otros objetivos de Singh parecían ser abrir camino para las minorías en el mundo de la televisión, un hecho del que a menudo presumía en sus monólogos. Pero este énfasis en puntos de conversación progresistas terminaría perjudicando a Lily durante una entrevista con Jessica Alba, en la que la actriz describió su técnica para teñir el cabello de sus hijos. Esto provocó una pequeña indignación en línea, acusando tanto a la anfitriona como a su invitada de ser racistas contra las culturas que usan turbantes. Lily se apresuró a disculparse por su broma. Sin pensarlo dije, oh, no te preocupes, es como... Me recuerda a mis amigos punjabíes. En mi mente trataba de comunicar que eso es genial porque tengo tantos amigos punjabíes. No es como salió. A pesar de la inicial avalancha de críticas y drama contra el programa cuando comenzó a emitirse, con el tiempo, el interés en A Little Late sufrió un fuerte declive. Después de solo 2 temporadas en el aire, National Broadcasting Company optó por cancelar el programa, enviando a Lily Singh de nuevo a Internet. Basada en el personaje de Detective Comics del mismo nombre, Batwoman de 2019 siguió las aventuras de una nueva luchadora contra el crimen que asumió el manto de protectora de la ciudad de Gotham tras la desaparición de Batman. El primer tráiler lanzado en mayo tuvo una reacción muy negativa, con una proporción de dislikes de aproximadamente el 70%. El 70% se atribuyó principalmente a la propia personaje de Batwoman, entre otros factores. Interpretada por la actriz Ruby Rose, muchos espectadores encontraron que el tráiler se centraba demasiado en el género de la heroína titular, hasta el punto de que la hacía parecer egocéntrica y desagradable. Necesito que arregles su traje. El traje es literalmente perfecto. Lo será.
cuando le quede a una mujer. No voy a permitir que un hombre se lleve el crédito por el trabajo de una mujer. Además de eso, otros simplemente encontraron el tráiler mal editado y poco atractivo. Como suele suceder, esta reacción negativa fue recibida con burlas por aquellos que sentían que la ira era causada simplemente por personas que estaban molestas porque el personaje principal del programa era una mujer gay. Incluso Ruby Rose, quien supuestamente había cerrado su cuenta de Twitter después de la indignación inicial por su elección para el papel, habló sobre las personas que criticaban el tráiler. Algunas personas podrían no verse en la pantalla y por lo tanto no ver el punto. Obviamente, existen muchos programas para hombres blancos mayores y personas en situaciones similares. Esta declaración no cambió la opinión de nadie en absoluto. Cuando la primera temporada se estrenó en octubre, recibió una puntuación de audiencia abismal del 16% en Rotten Tomatoes. A pesar de esto, las calificaciones aparentemente aún eran suficientes para que CW renovara la serie para una segunda temporada. Sin embargo, aún habría problemas significativos que resolver antes de que la red pudiera comenzar a filmar. En mayo de 2020, se anunció que Ruby Rose no regresaría para la segunda temporada de Batwoman. Esto desconcertó a la audiencia, que se cuestionaba cómo seguiría el show sin su protagonista. Aunque inicialmente CW afirmó que la separación había sido una decisión mutua, con el tiempo más y más detalles comenzaron a llegar al público, lo que puso en duda la afirmación. Para empezar, comenzaron a surgir noticias sobre una lesión que Rose sufrió en el set de la primera temporada, requiriendo que recibiera cirugía de emergencia o de lo contrario, su médula espinal habría sido cortada permanentemente. Según la actriz, un par de años después, los productores del programa la presionaron para que volviera a trabajar filmando escenas de acción y acrobacias apenas 10 días después de su operación, amenazándola supuestamente con despedir a todos los miembros del elenco y el equipo si no cumplía. Además, Rose afirmó que ella no fue la única persona que resultó herida en el set de Batwoman. Según contó, tuvieron que reemplazar a 2 dobles de acción después de sufrir accidentes. Un miembro del equipo recibió quemaduras de 3er grado que causaron que la piel se le desprendiera de la cara frente a todos, y un asistente de producción quedó paralizado después de otro incidente. Esa última historia parece ser la única que ha recibido documentación pública. Supuestamente, hubo aún más comportamiento tóxico por parte de productores y actores del programa. Según informes, Peter Roth, ejecutivo de televisión de Warner Bros., hizo que las jóvenes vaporizaran la entrepierna de sus pantalones, mientras él aún los llevaba puestos. También acusó a varios coprotagonistas de exhibir un comportamiento egocéntrico durante el rodaje. CW y Warner Bros. Negaron rotundamente las acusaciones de maltrato detrás de cámaras. Según ellos, Rose había recibido varias quejas de sus colegas, lo que resultó en su despido de la serie. En un comunicado de prensa escribieron: a pesar de la historia revisionista que Ruby Rose ahora comparte en línea dirigida a los productores, elenco, equipo, red y estudio, la verdad es que Warner Bros. Televisión decidió no contratar a Ruby para la segunda temporada de Batwoman debido a múltiples quejas sobre su comportamiento en el lugar de trabajo, las cuales fueron revisadas y manejadas en privado por respeto a los involucrados. Otros miembros del equipo también comenzaron a hablar en defensa del programa, con un asistente de producción describiendo a Rose como una dictadora. Supuestamente ella llegaba tarde al trabajo de manera constante sin tener sus líneas memorizadas y trataba mal a aquellos que trabajaban bajo su mando, dando órdenes a gritos y aparentemente nunca tomando en cuenta sus necesidades. En cuanto a la exestrella de Batwoman, ella continuó publicando varias capturas de pantalla de intercambios de correos electrónicos entre ella y los productores del programa para respaldar sus afirmaciones. A pesar de esto, así es como se encuentra la situación hoy, con ninguna de las partes cediendo en sus posiciones. Ruby Rose ha jurado nunca volver al papel bajo ninguna circunstancia. A mis queridos fans que aún preguntan si volveré a ese terrible programa, no regresaría por ninguna cantidad de dinero, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Pero a pesar de haber perdido a su estrella, Batwoman siguió adelante. En las próximas 2 temporadas, Javi Shea Leslie interpretó el papel protagónico. En el canon del programa, Leslie interpretó a Ryan Wilder, una creación original no basada en ningún personaje de cómic que asumió el manto de Batwoman después de que Kate Kane de Rose desapareciera en acción.
Algunos expresaron enojo porque el personaje principal blanco fue reemplazado por una mujer negra, pero la mayoría había perdido interés en el programa después de las controversias en torno a Ruby Rose. Batwoman fue cancelada tras la tercera temporada por bajas calificaciones. En noviembre de 2019, Disney Plus comenzó a transmitir The Mandalorian, la primera serie de televisión de Star Wars en acción real. El programa fue un éxito instantáneo tanto para el público casual como para los fanáticos más acérrimos, convirtiéndolo en otro elemento básico de la cultura pop para la ya querida franquicia. De los nuevos personajes introducidos en The Mandalorian, uno que los espectadores tomaron un gusto particular fue la mercenaria Cara Dune, interpretada por Gina Carano. Las personas que al principio eran escépticas con esta adición a la leyenda de Star Wars, pensando que podría ser retratada como una Mary Sue, disfrutaron de su inclusión una vez que la vieron en acción. Sí, por lo que parece, muchos fanáticos de Star Wars tenían un nuevo personaje favorito al que aferrarse, e incluso hubo conversaciones tempranas para crear un programa derivado centrado en esta nueva mercenaria intergaláctica. Sin embargo, una serie de eventos externos pronto pondrían un obstáculo en este recién encontrado éxito. Lo que se necesita entender es que durante este tiempo, Carano era una usuaria muy activa de las redes sociales. Más específicamente, era una usuaria políticamente activa de estos sitios, publicando una gran cantidad de opiniones que muchos observadores encontraron objetables. Por ejemplo, en medio de la pandemia, durante noviembre de 2020, publicó un meme contra los mandatos de mascarillas. Más tarde ese mes, en medio de acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales, Carano escribió el siguiente tweet. Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos sintamos como nos sentimos hoy. Implementen leyes para protegernos del fraude electoral. Investiguen cada estado, filmen el conteo y eliminen los votos falsos. Requerir identificación. Hagan que el fraude electoral termine en 2020. Arreglen el sistema. Estos tweets, así como varias otras declaraciones controvertidas en línea hechas por la actriz, enfurecieron a muchas personas en internet. El hashtag Despidan a Rino Carano se hizo tendencia varias veces mientras ella continuaba avivando las llamas del discurso. Detrás de escena en Lucasfilm se informó que los ejecutivos se estaban volviendo cada vez más molestos por cómo ella estaba afectando la imagen de su marca. Según algunas fuentes, los altos mandos del estudio la habían advertido varias veces sobre su uso de las redes sociales, pero esto no alteró su comportamiento. Era solo cuestión de tiempo para que las cosas llegaran al punto de quiebre. En febrero de 2021, Gina publicó una declaración en su historia de Instagram que decía: Los judíos eran golpeados en las calles no por soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso por niños. Debido a la edición histórica, hoy en día la mayoría no se percata de que, antes de que los nazis pudieran reunir a miles de judíos, el gobierno hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es eso diferente a odiar a alguien por sus opiniones políticas? Esto una vez más causó que la tormenta de indignación aumentara, con el hashtag FireGinaCarano volviendo a la pestaña de tendencias de Twitter. Esta fue la gota que derramó el vaso, ya que Carano evidentemente había cruzado una línea a los ojos de la dirección de Lucasfilm. Se informó rápidamente que había sido despedida de The Mandalorian y cualquier plan de su programa derivado fue descartado. Esto desató un gran debate en línea. Aquellos que apoyaban a Carano argumentaron que si la opinión que ella expresó hubiera sido más de izquierdas, probablemente el estudio habría hecho la vista gorda. Pero aquellos que estaban en contra de ella afirmaron que esto simplemente fue una decisión empresarial que la actriz debería haber previsto basándose en las advertencias previas. Desde este evento, The Mandalorian ha continuado sin Cara Dune y Gina no ha estado en ninguna producción de estudio importante, solo en películas hechas por Ben Shapiro. Aunque aún no está claro exactamente hacia dónde irá su carrera en este punto, es innegable que todo este asunto ha dejado una marca permanente en su imagen pública. La serie de libros de The Witcher ya ha demostrado ser exitosa cuando se adapta a otros medios, con las historias de videojuegos del mismo nombre vendiendo decenas de millones de copias. Debido a esta popularidad ya establecida, Netflix anunció que convertiría la propiedad en una serie de televisión en vivo en 2017. En ese instante, las adaptaciones de videojuegos tenían mala reputación por su usual baja calidad, así que los fans dudaban sobre el resultado final. Algunos de estos miedos se aligeraron cuando Henry Cavill fue elegido para el papel principal como Geralt de Rivia.
Cavill ya había demostrado ser un ávido jugador, disfrutando tanto de los videojuegos como de las novelas originales de Witcher en las que se basaban. Aunque esto no eliminó completamente las preocupaciones del público, el hecho de que al menos una persona detrás de escena disfrutara del material original aumentó un poco el entusiasmo. Cuando el programa finalmente se estrenó en 2019, recibió críticas favorables de críticos y espectadores. Hubo algunos aspectos que provocaron enojo, como el cambio de raza del personaje Triss Marigold, pero en su mayoría, los espectadores estaban muy contentos con cómo se había representado el mundo de The Witcher. Pero a medida que pasaba el tiempo, cada vez más personas comenzaron a hablar sobre las inexactitudes entre el material original y lo que aparecía en pantalla. Henry Cavill parecía creer esto durante una entrevista promocional de la segunda temporada, donde dijo, cita, Lo más difícil fue equilibrar la visión del showrunner con mi amor por los libros y llevar a esa chica a la visión del showrunner. Se trata de mantener un equilibrio. Es la historia del showrunner y por lo tanto una adaptación. Con esto, algunos miembros de la audiencia comenzaron a teorizar sobre posibles tensiones entre los escritores de The Witcher y su estrella, y no pasaría mucho tiempo hasta que esas tensiones se rompieran. En octubre de 2022, se anunció que la tercera temporada sería la última vez que Cavill interpretaría a Geralt, con Liam Hemsworth siendo elegido para el papel en la cuarta temporada. De inmediato surgieron especulaciones sobre la causa de esta separación. Mientras algunos creían que simplemente eligió alejarse del programa para volver a interpretar a Superman en las películas de Detective Comics, otros tenían diferentes ideas. La gente tomó las declaraciones anteriores de Cavill como evidencia del desprecio fulgurante que tenía por la dirección de la historia, creyendo que las cosas simplemente llegaron a un punto de ebullición donde ya no podía soportarlo más. Esta teoría se fortaleció cuando Bo DiMaggio, ex escritor del programa, compartió su experiencia con el equipo creativo de la serie durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. He estado en programas como Witcher, donde algunos escritores no eran fanáticos o incluso despreciaban los libros y juegos, burlándose activamente del material original. Es una receta para el desastre y la mala moral. Esto provocó la indignación de las hordas de enfadados fans de Witcher que preguntaron por qué se puso a personas que aparentemente odiaban la propiedad a cargo de adaptarla. Esta historia salió durante un periodo de creciente animosidad que el público tenía hacia las adaptaciones de videojuegos. A principios de ese año, los productores de la serie de televisión Halo de Paramount Plus enfrentaron una reacción similar al declarar que no habían jugado los juegos mientras escribían el programa. Sin embargo, no todos estaban mostrando su apoyo a Cavill. Poco después de su salida, comenzaron a circular rumores sobre su mal comportamiento en el set. Según informes, se había vuelto más grosero y despectivo con el elenco y el equipo, especialmente con las mujeres, mostrando lo que algunos llamaron comportamientos tóxicos de gamer bro. Según estos informes, el actor había socavado la autoridad de la showrunner Lauren Hissrich en múltiples ocasiones, reescribiendo guiones a sus espaldas en el último minuto y costándole a Netflix una cantidad significativa de dinero en retrasos. Aquellos en el rincón de Cavill no se inmutaron por esto, afirmando que era solo una prueba más de su compromiso para asegurarse de que se respetara el material original. Hasta ahora no se ha confirmado nada en uno u otro sentido sobre lo que realmente sucedió en el set de The Witcher. A finales de los 90 y principios de los 2000, uno de los programas más populares de Cartoon Network era Las Chicas Superpoderosas. Siguiendo las aventuras de tres pequeños con superpoderes, la animación estilizada y las acciones violentas exageradas capturaron la atención de las audiencias en todas partes, convirtiendo la serie en un fenómeno global por un periodo de tiempo. Debido a esto, se han hecho muchos intentos a lo largo de los años para recuperar ese éxito con resultados menos que estelares. Y uno de estos reinicios fallidos logró unir a Internet en indignación a pesar del hecho de que nunca se ha lanzado. En agosto de 2020, la cadena CW anunció que estaban desarrollando una serie en vivo que seguiría a las chicas superpoderosas como adultas en sus 20s, lidiando con el trauma que enfrentaron en su infancia como superhéroes. El creador original del dibujo animado, Craig McCracken, no estuvo involucrado, en cambio, el proyecto fue coescrito por Diablo Cody y Heather Rainier. Aunque esta noticia desplumó a muchos fanáticos de largo tiempo, esto se calmó un poco cuando el propio McCracken declaró que él estaba, cito, curioso por ver qué harían con ello.
La producción continuó normalmente durante los siguientes meses, con los roles principales pronto siendo ocupados por las actrices Chloe Bennett, Jana Perrott y Dove Cameron. Aunque las cosas parecían ir bien desde la perspectiva de un extraño, con algunas escenas incluso comenzando a ser filmadas, claramente había algunos problemas ocurriendo en el estudio. El 24 de mayo de 2021, The CW anunció que estarían rehaciendo completamente Powerpuff desde el nivel del guión, mientras aún mantenían al mismo elenco y equipo. En una declaración a la prensa, el presidente del grupo de televisión Warner Bros. Dijo lo siguiente: No voy a decir que no ha sido un desafío. Adaptar una caricatura infantil a una versión live action para adultos ha sido un reto, pero creo que lo hemos logrado bien. Aunque probablemente esperaban poder reajustar las cosas tranquilamente después de esto, no tuvieron tanta suerte. Más tarde ese mismo día, el guión original completo del piloto se filtró en internet y los fans quedaron universalmente horrorizados por lo que leyeron. Entre las muchas elecciones cuestionables en este borrador se incluyen múltiples menciones de las chicas teniendo relaciones sexuales y consumiendo drogas, retórica política torpe y personajes comportándose completamente diferente a cómo se retrataban en la caricatura original. El consenso mayoritario de quienes vieron este guión fue que intentaba demasiado ser moderno y para adultos, perdiendo de vista lo que el antiguo programa de las chicas superpoderosas buscaba lograr. Blossom está bien. Vi en su Insta que tiene novio, vi en su LinkedIn que la promovieron y vi en Facebook que todavía habla con el abuelo a pesar de sus diferencias políticas. Probablemente volver aquí es desencadenante para ella. ¿Por qué? Porque ella es la que mató a Mojo, quiero decir movion.org. A pesar de la inmensa reacción negativa, la CW continuó con el proyecto, pero cuando Chloe Bennett abandonó su papel unos meses después, en agosto, parecía que el final estaba cerca. Las cosas permanecieron en silencio por parte del equipo de Powerpuff durante bastante tiempo, hasta que finalmente se anunció en mayo de 2023 que los altos mandos habían desechado todo el proyecto. Aunque no se ha confirmado de una forma u otra si el guión filtrado tuvo algo que ver con la cancelación, la mayoría de los observadores coinciden en que la reacción inmensamente negativa que tuvo Internet ciertamente no ayudó. Cowboy Bebop es una de las series de anime más aclamadas por la crítica de todos los tiempos, con fans en todo el mundo que la consideran una obra de arte imprescindible para ver. Y como suele suceder con algo tan popular que se hizo en un país extranjero, eventualmente los estudios estadounidenses querrían sacar provecho de ello. En 2018, Netflix anunció que habían adquirido los derechos de la adaptación en vivo de la serie que estaba en desarrollo en ese momento. Para entonces, los fanáticos del anime ya habían sido decepcionados por los remakes de Hollywood de sus series favoritas. De hecho, ya desconfiaban de Netflix después de su adaptación de Death Note, que fue duramente criticada. Debido a esto, el escepticismo se desató en línea simplemente con el anuncio. Estas preocupaciones iniciales se validaron cuando Netflix lanzó un primer vistazo al elenco principal en sus trajes. Mientras que algunos fanáticos de la serie original no apreciaron el cambio de raza del personaje Jet Black, muchas más personas se centraron en Daniela Pineda como Faye Valentine, quien llevaba un atuendo mucho menos revelador que su contraparte animada. Aunque muchos espectadores pasaron por alto esto, los críticos fueron lo suficientemente vocales para que la actriz decidiera responder en su Instagram. Primero quería pedir disculpas a los fans porque no coincido anatómicamente con el personaje de Faye Valentine. 6 pies de altura, pecho talla doble, 500 cintura de 2 pulgadas. Sabes, buscaron a esa mujer por todas partes y no pudieron encontrarla. Es raro. Simplemente se quedaron con mi trasero. Lo sé, ¿estoy en lo correcto? Este video dividió a los espectadores, con un lado encontrándolo como una respuesta humorística a los detractores, mientras que el otro lado lo vio como un descarado irrespeto al material original. Esta división continuó durante todo el ciclo de marketing del programa, ya que no se pudo llegar a un consenso general sobre si parecía ser una recreación fiel de Cowboy Bebop o no. ¿Spike Spiegel tiene un ojo falso? No creo que tenga un ojo falso. Espera un segundo antes de meternos en problemas. ¿Hay alguna referencia que no conozcamos?
A medida que comenzaron a salir las primeras críticas, el veredicto parecía claro. Los críticos criticaron el programa por su escenografía y diseño de vestuario estridentes, un diálogo torpe y sin gracia, y un aparente desprecio por el anime que estaba adaptando. El golpe devastador llegó cuando Shinichiro Watanabe declaró en una entrevista que no podía obligarse a ver más allá de la primera escena. Me detuve allí y solo vi esa escena inicial. Claramente no era Cowboy Bebop y me di cuenta en ese momento que si yo no participaba, no sería Cowboy Bebop. Sentí que tal vez debería haber hecho esto, aunque el valor del anime original es de alguna manera mucho mayor ahora. La decepción sentida por el creador de la propiedad intelectual solo hizo que la opinión pública sobre la adaptación de Netflix se agriara aún más. Mientras que las críticas de las audiencias generales aún parecían estar mezcladas, la reacción vocal al programa en Twitter fue clara y Netflix optó por cancelarlo menos de un mes después de lanzar la primera temporada. El personaje de She-Hulk ha sido un favorito de los fanáticos de Marvel desde que el escritor y artista John Byrne la reinventó como una bromista que rompe la cuarta pared en 1989. A pesar de su popularidad entre los lectores de cómics, la mayoría de las audiencias generales tenían poco o ningún conocimiento de ella más allá de su conexión con el mucho más conocido Hulk. Es por eso que cuando se anunció que tendría su propia serie en Disney Plus para estrenarse en agosto de 2022, algunos observadores decidieron de manera preventiva que sería un campo de batalla de la guerra cultural antes de que se lanzara incluso un tráiler. Cuando la gente finalmente tuvo un primer vistazo al programa en mayo, hubo muchos que creían que se veía terrible, validando sus preocupaciones previas. La crítica más importante con diferencia fue sobre la imagen generada por computadora y cómo se veía barato y extraño. Este aspecto fue ampliamente ridiculizado en línea, con todos los trailers subsiguientes recibiendo inmensas cantidades de dislikes. La directora de She-Hulk, Kat Coiro, pronto salió en defensa del programa en los días previos al estreno. En términos de la crítica a la imagen generada por computadora, creo que tiene que ver con la creencia de nuestra cultura en su propiedad sobre los cuerpos de las mujeres. Creo que gran parte de la crítica proviene de la sensación de que pueden despedazar a la mujer imagen generada por computadora. No debería sorprender que esta declaración no fue bien recibida por nadie. Incluso las personas que no creían que She-Hulk sería propaganda guerrero de justicia social estaban indignadas. Lo que se debe entender es que durante este tiempo Marvel estaba enfrentando un escrutinio severo por su trato a los artistas de imagen generada por computadoras, supuestamente dándoles cargas de trabajo pesadas y plazos ajustados mientras también les pagaban muy poco. Por lo tanto, este comentario de Coiro pareció a muchos ser un intento transparente de adoptar una postura moral para desviar la atención del verdadero problema. Cuando finalmente se lanzó el primer episodio al público, todavía había algunos aspectos con los que la gente tenía problemas. Un momento que se compartió bastante en línea fue una escena en la que Hulk intenta explicarle a su contraparte femenina cómo controlar su ira y evitar convertirse en She-Hulk cuando no quiere. En respuesta, ella le dice, bueno, Bruce, soy excelente controlando mi ira. Lo hago constantemente. Cuando hombres incompetentes me explican mi propia área de especialización, lo hago prácticamente todos los días, porque si no lo hago, me llamarán emocional o difícil, o incluso podrían asesinarme literalmente. Esto irritó a muchos fanáticos de Marvel de largo tiempo que no disfrutaron ver a este personaje con el que habían visto luchar con esta ira durante varias películas hasta ese momento ser menospreciado por un recién llegado. Por supuesto, hubo otros que desestimaron esta crítica como simplemente los lamentos de incels molestos, pero ciertamente no hizo nada para comenzar el programa con el pie derecho con el público general. Pero la escena que recibió la mayor atención generalizada con diferencia llegó en el tercer episodio del programa. Después de que She-Hulk tiene una reunión con la rapera Megan Thee Stallion, las dos deciden comenzar a bailar juntas, culminando en el personaje principal haciendo twerking. El clip explotó en popularidad en sitios como Twitter, con personas burlándose de la animación incómoda y la pura absurdidad de ello. Hasta ahora, no está claro si Marvel planea darle a She-Hulk una segunda temporada, pero es casi inevitable que el personaje reaparezca eventualmente. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en serie más notorios en la historia de Estados Unidos, siendo responsable de los horribles asesinatos de 17 personas entre los años de 1978 y 1991.
Debido a la naturaleza perturbadora de este crimen, muchas personas se han fascinado con la historia a medida que ha pasado el tiempo, y esto solo se ha vuelto más prominente con el auge del contenido de crímenes reales. Cuando Netflix intentó adaptar los eventos históricos a un drama televisivo en 2022, estaba destinado a causar revuelo, pero nadie podría haber predicho cuán grande sería la reacción que recibiría. Desde el principio, muchas personas criticaron a Netflix por lo que vieron como la glorificación de las acciones de un monstruo sádico, mientras que algunas de estas personas tenían opiniones encontradas sobre si el programa retrataba a Dahmer de una manera compasiva o no. Las personas que odiaban el programa estuvieron de acuerdo unánimemente en que era de mal gusto convertir la historia real de un loco que se desataba en una masacre en entretenimiento. Y en ningún lugar se ejemplificó mejor ese argumento que en los críticos más vocales del programa, los familiares de las personas que Jeffrey Dahmer mató. El 22 de septiembre de 2022, Eric Perry, primo de la víctima Errol Lindsey, citó un clip del programa para expresar su descontento con Netflix. No le digo a nadie qué ver. Entiendo que los programas sobre crímenes reales son muy populares ahora, pero si de verdad te importan las víctimas, a mi familia le disgusta este show. Es retraumatizante repetidamente sin propósito claro. ¿Cuántos documentales más necesitamos realmente? El clip en cuestión mostró una comparación lado a lado de la hermana de Lindsey, Rita Isbell, dando su emotiva declaración de víctima durante el juicio de Dahmer junto a la recreación de ese momento de la serie. Isabel misma también se pronunció públicamente contra el gigante del streaming en forma de un ensayo publicado en Insider. Afirmó que Netflix nunca se había puesto en contacto con ella durante el desarrollo de su programa, lo que la llevó a creer que solo estaban interesados en ganar dinero, no en contar realmente las historias de las víctimas. Una vez que la bola estaba rodando, otros familiares de aquellos asesinados por Dahmer hablaron diciendo que ellos también no habían sido contactados por el creador del programa antes de su lanzamiento. Shirley Hughes, madre de la víctima Tony Hughes, dijo explícitamente que los escritores desvirtuaron completamente la historia de su hijo, diciendo simplemente "no sucedió así". El co-creador del programa, Ryan Murphy, rápidamente habló en su defensa. Declaró que la producción contactó a los familiares de las víctimas, pero nadie respondió. Pero a estas alturas, la percepción pública estaba muy en contra del servicio de streaming y no se estaban haciendo ningún favor en términos de cómo eligieron comercializar su nuevo programa controvertido. Cuando se lanzó por primera vez a Netflix, se titubeó en su categoría lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, debido al hecho de que tanto el asesino como la mayoría de las víctimas eran hombres homosexuales. A muchos espectadores no les gustó esto y el programa fue rápidamente retirado de esa sección en particular. No solo los espectadores y los afectados por los sucesos reales estaban molestos con Netflix. Antes de que el programa se estrenara, un coordinador de producción llamado Ken Alsop fue a Twitter para hablar sobre las supuestas malas condiciones de trabajo en el set. Según ella, era una de las únicas 2 mujeres negras en el equipo, y sus compañeros de trabajo constantemente la llamaban por el nombre equivocado como resultado. Fue uno de los peores programas en los que he trabajado. Siempre me llamaban con el nombre de otra persona, la única otra chica negra que no se parecía en nada a mí, y aprendí los nombres de 300 extras de fondo. También afirmó que no había profesionales de la salud mental en el set, lo cual le pareció inaceptable dada la macabra temática del programa. Incluso llegó a decir que simplemente ver el tráiler le provocaba flashbacks de trastorno de estrés postraumático. Netflix respondió a esta afirmación, declarando que la terapia psicológica gratuita estaba disponible para todos los que trabajaban en Dahmer. Alsop luego borró sus tweets. A pesar de la inmensa reacción negativa que lo rodeaba y los llamados a un boicot antes de su lanzamiento, la confusamente titulada Dahmer Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, resultó ser un increíble éxito para Netflix. Se convirtió en uno de sus programas más populares después de solo unas semanas en la plataforma, y en 60 días se convirtió en el tercer programa del servicio de streaming en alcanzar 1.000 millones de vistas en tan corto periodo. Aunque originalmente Dahmer estaba destinado a ser un evento único, este monumental éxito llevó a Netflix a dar luz verde a una segunda y tercera temporada. Monster ahora se convertiría en una antología, con cada entrega centrada en un asesino real diferente.
Más tarde se anunció que la segunda temporada se centraría en Lyle y Eric Menéndez, y solo el tiempo dirá si esta historia provocará la misma respuesta que la de Jeffrey Dahmer. El gran salto de Mindy Kaling en el mundo del entretenimiento llegó cuando fue contratada como escritora y actriz para The Office en 2004. A medida que la megapopular sitcom la catapultó al éxito mainstream, Kaling demostraba sus habilidades tanto delante como detrás de la cámara y parecía que no había medio artístico en el que no pudiera destacar. Desafortunadamente para ella, sin embargo, se estrellaría de vuelta a la Tierra cuando decidió sumergirse de lleno en el mundo de la animación para adultos. En 2021, Warner Bros. Anunció que Mindy Kaling estaría produciendo y protagonizando un dibujo animado de Scooby-Doo centrado en el personaje Velma Dinkley, destinado a un público maduro. A pesar del escepticismo de muchos sobre este proyecto, la mayoría intentó mantener una actitud receptiva. Pero cuando el programa finalmente se estrenó en Home Box Office Max en enero de 2023, la reacción negativa fue rápida y severa. Lo que se necesita entender es que la controversia en torno a Velma no fue causada por un aspecto simple al que la gente pudiera señalar fácilmente como el problema. En cambio, la mala recepción que tuvo el público con el programa fue el resultado de la muerte por 1000 cortes de papel. Mientras que la mayoría asumía que el programa sería el objetivo del contingente antiprogresista en línea antes del lanzamiento debido al cambio de raza de personajes de larga duración de Scooby-Doo como Thelma, Shaggy y Daphne, muchos no esperaban que enfadara a tantas personas de la izquierda como de la derecha. Como un ejemplo temprano de lo que a la gente no le gustaba de la última producción de Warner Bros., la primera escena del primer episodio presentaba a un grupo de adolescentes desnudos en un vestuario discutiendo sobre el uso excesivo de desnudez en la televisión para captar la atención del público. ¿Alguna vez has notado cómo los episodios piloto de las series de televisión siempre tienen más sexo y desnudez gratuitos que el resto de la serie? Esto irritó a los espectadores por varias razones. En primer lugar, a muchos simplemente les incomodaba el hecho de que todos los personajes que se sexualizaban se decía que eran menores de edad. Y en segundo lugar, para este momento, una gran cantidad de personas se habían cansado de la abundancia de humor meta en la televisión, con algunos acusándolo de ser una muleta utilizada por escritores perezosos que quieren usar tropos trillados mientras se protegen simultáneamente de las críticas por usar dichos tropos. Y este ciertamente no fue el único ejemplo de metacomedia de Velma. Además de esto, a muchas audiencias les molestaban las frecuentes bromas de Velma a expensas de las personas blancas, con algunos incluso llegando a acusar a Kaling y a sus escritores de ser racistas. La negatividad hacia Velma aumentaba con cada nuevo episodio semanal, y los detractores especulaban sobre qué terrible decisión tomarían los productores a continuación. Los trailers previos al lanzamiento de la serie incluían un par de escenas de Shaggy, al que se refería por su nombre real Norville en el programa, en una relación romántica con una mujer negra aún sin nombre. Algunas personas se tomaron la libertad de difundir rumores de que su nombre sería en realidad Scooby y que ella tomaría el lugar del icónico perro en esta versión del grupo. Aunque esto resultó ser falso, por un breve tiempo fue tratado como verdad absoluta por quienes buscaban cualquier razón para criticar a Velma. Para cuando se terminó de emitir la temporada 1, Velma era uno de los programas de televisión peor calificados en la historia de IMDb. El creador del programa, Charlie Grandy, habló más tarde sobre la recepción intensamente negativa que la gente tuvo hacia su trabajo. Los programas originales de Hanna-Barbera aún no están disponibles para ver. No borramos los originales, solo buscamos ser una pequeña planta de hielo en las afueras del Scoobyverso. Esto no calmó la indignación y muchos exigieron la cancelación del programa. Pero estas personas se horrorizaron cuando se anunció que Velma volvería para una segunda temporada en 2024. Mientras algunos se preguntaban cómo un programa tan impopular seguía al aire, otros culpaban a quienes lo odiaban por su éxito. Mientras se transmitía la primera temporada de Velma, una gran parte de la conversación alrededor de ella era sobre verla por odio. Esencialmente, muchas personas creen que cuanto más espectadores veían Velma simplemente para ver lo malo que era, más probable era que Warner Bros. Renovara el programa debido a su gran número de espectadores. Aquellos que creían en esta teoría culpaban a los críticos que continuamente sintonizaban a pesar del hecho de que no disfrutaban lo que estaban viendo.
Sin embargo, aquellos del otro lado se resistieron a esto, afirmando que Velma había sido seleccionada para 2 temporadas desde el principio y era totalmente posible que hubiera una mayoría de audiencias mucho menos vocal que simplemente disfrutaba del programa. De todos modos, el tiempo dirá si los escritores cambiarán de rumbo debido a la reacción negativa que recibieron. Considerando su afición por el humor meta, es casi seguro que lo mencionarán. La televisión de realidad a menudo lleva el estigma de ser entretenimiento de mala calidad y de bajo nivel. En lugar de intentar eliminar esa imagen, muchas series del género han optado por aceptarla, exagerándola e intentando superar lo que haya venido antes. En enero de 2023, TLC estrenaría un programa que dejó en vergüenza a todos sus pares con su descaro, MILF Manor. La premisa del programa era simple. Un grupo de 8 madres solteras de mediana edad fueron enviadas a vivir juntas en una villa donde buscarían relaciones con hombres más jóvenes. Solo había un problema. El grupo de solteros elegibles de los que tenían que elegir eran sus hijos. Los concursantes no conocían la verdadera naturaleza de MILF Manor antes de llegar al set. Es cierto, las parejas de madre e hijo habían viajado juntas, pero la convocatoria de casting a la que respondían no les contó exactamente toda la historia. Sin embargo, los concursantes del programa lo tomaron con calma y parecían aceptar el humor retorcido, pero muchos espectadores tuvieron una reacción muy diferente. Una sección vocal de internet quedó horrorizada por MILF Manor y una crítica lo describió como un nuevo punto bajo para la televisión de realidad, quizás incluso un punto de roca. La serie estaba completamente consciente de la reacción que provocaría y parecía esforzarse por ser lo más impactante posible. Por ejemplo, un episodio presentó un desafío en el que todos los hombres tenían que pararse en una línea sin camisa. Cada madre luego sería vendada antes de tocar sus pechos desnudos para adivinar cuál pertenecía a su hijo. En otro momento, se encargó a las madres enseñar a los chicos sobre el tema de la sexualidad con detalles explícitos. Estas fueron solo un par de las muchas acrobacias que convirtieron a MILF Manor en uno de los programas de televisión más comentados en internet mientras se emitía. Aunque las puntuaciones de las reseñas fueron abismales, las métricas de visualización contaban una historia diferente, ya que la controvertida nueva serie de TLC fue el programa no guionizado más visto mientras se emitía. Actualmente, no se sabe si habrá una segunda temporada, ya que gran parte del entretenimiento de estos episodios iniciales provino del impacto de la premisa. Si TLC decide continuar, quizás encuentren algo aún más escandaloso para superarse a sí mismos. Cleopatra es una de las figuras históricas más mitologizadas de todos los tiempos, con su historia adaptada en innumerables películas, programas, novelas, videojuegos y muchos más medios a lo largo de los siglos. Posiblemente la representación cultural más famosa de la antigua reina egipcia llegó en 1963, cuando fue interpretada por la actriz Elizabeth Taylor. Mientras que muchas personas elogian esta película como un clásico, otros han encontrado problemático que la versión más reconocible del faraón fuera interpretada por una mujer blanca y desean cambiar esa narrativa. El 12 de abril de 2023, Netflix lanzó el tráiler de su docudrama de 4 partes, Reina Cleopatra. Rápidamente, los dislikes aumentaron y tuvieron que desactivar los comentarios. El motivo, Adele James, una actriz negra, interpretaba el papel de Cleopatra. Aunque parte de la reacción airada provenía de las fuentes habituales, una gran cantidad de respuestas negativas vinieron de los espectadores egipcios, quienes no apreciaban cómo se estaba representando su historia. Aunque no hay consenso unánime, la mayoría de los expertos creen que la ascendencia real de Cleopatra era griega macedonia. También se debate si los antiguos egipcios tenían la piel oscura como otros africanos. Netflix afirmó ser progresista al elegir a una mujer negra para el papel, pero críticos egipcios argumentaron que esto era otro ejemplo de los estadounidenses robando su cultura para respaldar la propia. Tras esta reacción negativa, la directora del programa, Tina Garabi, decidió escribir un artículo de opinión argumentando en contra de los egipcios que estaban molestos con su representación. Quizás no es solo que he dirigido una serie que retrata a Cleopatra como negra, sino que he pedido a los egipcios que se vean a sí mismos como africanos, y están furiosos conmigo por eso. Estoy bien con esto. Es importante destacar que Tina misma no es egipcia.
Por supuesto, otro aspecto que hizo que la gente desconfiara del programa desde el principio fue el hecho de que fue narrado y producido ejecutivamente por Jada Pinkett Smith. La imagen pública de la actriz sufrió un notable descenso después de un incidente durante la ceremonia de los premios de la Academia del 2022 en el que su esposo Will Smith agredió al comediante Chris Rock en su nombre. Esto sucedió menos de un mes antes del lanzamiento del tráiler, por lo que la animosidad hacia la familia Smith aún estaba fresca en la mente de la mayoría. El golpe final llegó cuando comenzaron a aparecer las críticas de los expertos, ya que destrozaron la nueva serie de Netflix. Y con eso, tan rápido como la gente se unió al programa, también lo olvidaron. Euphoria ha sido uno de los programas más exitosos y comentados de Home Box Office desde su estreno en 2019. El drama sobre adolescentes y sus conflictos con el sexo, las drogas y las redes sociales cautivó a los jóvenes de todo el país. Sin embargo, no a todos les gustó. Los padres de los espectadores de Euphoria argumentaron que el tema del programa y el método de comunicarlo eran demasiado gráficos para su audiencia. Los episodios a menudo presentaban desnudos gráficos y lenguaje explícito que los críticos pensaban que cruzaban un límite. Pero el creador de Euphoria, Sam Levinson, luchó contra estas quejas. Argumentó que las imágenes impactantes utilizadas en este programa eran parte del punto y que no se censuraría a sí mismo para apaciguar a las partes ofendidas. De hecho, parecía deleitarse con la indignación de los padres hacia el programa. Pero parecía que el contenido de Euphoria a veces cruzaba la línea incluso para el elenco. Sydney Sweeney, una de las estrellas principales de la serie, expresó su malestar por la cantidad de desnudos de su personaje en la primera temporada. He tenido experiencias en las que quiero ir a casa y frotarme completamente cruda porque me siento asquerosa. No me sentía cómoda con mi compañero de reparto, el equipo, ni con lo que mi personaje estaba haciendo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creí que fue una gran actuación, pero nadie habla de ello porque me desnudé. Es importante destacar que ella no culpó a Sam Levinson por sentirse así. Mientras escribía la segunda temporada, él y Sweeney supuestamente discutieron, lo que resultó en una reducción significativa del contenido sexual. Sin embargo, no todos los actores parecían haber tenido una experiencia tan positiva trabajando con Sam. Un par de meses después de que terminó la segunda temporada, se anunció que la actriz Barbie Ferreira dejaría el programa. Esto no fue una gran sorpresa, ya que su papel se había reducido significativamente entre las temporadas 1 y 2, pero sí provocó algunas especulaciones sobre posibles tensiones en el set. Esto pareció confirmarse cuando una fuente anónima habló sobre la naturaleza acalorada de la dinámica entre Sam y Barbie. Sam es un tipo muy específico de director y Barbie simplemente no pudo manejarlo. La fuente también afirmó que la actitud de Barbie no era mucho mejor, ya que supuestamente era un poco diva y a menudo dejaba que su ego la superara. La joven actriz pronto refutó los rumores. Según ella, no hubo malentendidos con el showrunner y se fue porque no había más desarrollo para su personaje. A pesar de estas controversias, Euphoria resultó ser un gran éxito para Home Box Office y por lo tanto, la red estaba ansiosa por trabajar con Sam en cualquiera que fuera su próximo gran proyecto. En junio de 2021 se anunció que estaría co-creando una nueva serie llamada The Idol, que seguiría el viaje de un joven aspirante a artista que cae bajo el hechizo de una pareja abusiva. Pero pronto quedó claro que, incluso con todo el drama que experimentó Euphoria, los problemas de The Idol lo eclipsarían 10 veces más. En abril de 2022, la directora Amy Seimetz abandonó abruptamente el proyecto y Home Box Office anunció que le darían una revisión masiva. Esto resultó extraño dado que, según informes, ya tenían un avance del 80%. Se dio muy poca explicación públicamente sobre esta decisión. Lo más cercano a una respuesta llegó cuando una fuente anónima del set afirmó que la estrella de Idol y co-creador The Weeknd sentía que la historia estaba tomando demasiado de una, cita, perspectiva femenina. The Weeknd parecía querer un programa completamente centrado en él. Sam coincidía. Me apunté para una sátira oscura sobre la fama y su modelo en el siglo XXI. La sátira se convirtió en aquello que satirizaba. Más y más historias de horror de los miembros descontentos del elenco y del equipo salieron a la luz, las cuales fueron publicadas en un artículo de Rolling Stone en marzo de 2023.
De las muchas cosas que cambió en sus enormes reescrituras, se dice que la principal preocupación de Sam era agregar más sexo y desnudos al programa, incluso más de los que había en Euphoria. Los informantes estaban horrorizados por los cambios, describiendo las nuevas escenas como tortura. Además de eso, los miembros del equipo afirmaron que la producción se había vuelto significativamente más caótica desde la salida de Amy, ya que se informó que los horarios diarios se estaban alterando sobre la marcha y las reescrituras ocurrían constantemente. Es importante destacar que no todos estaban en contra de la nueva dirección de Sam. Lily Rose Depp, la otra actriz principal del ídolo, declaró que tuvo una experiencia increíblemente positiva con el showrunner, incluso lo describió como el mejor director con el que había trabajado. Pero esto no impidió que tanto los críticos como los observadores en general criticaran el programa antes de que se publicara. Aquellos que vieron su estreno temprano en el Festival de Cine de Cannes, en su mayoría lo criticaron negativamente, citando el fuerte énfasis del ídolo en el contenido sexual con un mensaje superficial. Sin embargo, a Sam no le afectó. Cuando mi esposa me leyó el artículo, la miré y dije, creo que tendremos el espectáculo más grande del verano. Pero desafortunadamente para el showrunner, su confianza parecía estar mal ubicada. Mientras que el ídolo recibió una audiencia decente, sus puntajes de revisión se desplomaron tanto con los críticos como con el público. Actualmente, no está claro si el ídolo recibirá una segunda temporada, pero mientras Euphoria continúe siendo un éxito, Sam seguirá estando en el centro de atención. Así que ahí tienes los programas de televisión que rompieron el internet, lo que concluye un poco de una trilogía que he tenido en marcha, y si quieres ver cualquiera de las dos partes anteriores, están sobre ambos de mis hombros. Con eso terminaré el video aquí. Hasta la próxima, gracias por ver.